La semana pasada estuvimos aprendiendo del poder de Jesús al sanar a una mujer que padecía de hemorragias por 12 años. Y también vimos que Jesús resucita a una niña de 12 años. Estos hechos son asombrosos, ya que Marco pretende presentar a su audiencia, que es romana, a Jesús como un siervo y obrero de Dios. Es por este motivo que vemos a Jesús sirviendo al pueblo de Dios. Es por este motivo que vemos a Jesús enseñando y sirviendo al pueblo de Dios por medio de su palabra, sus acciones e incluso su persona. No sé si se había dado cuenta de esto. Jesús trae sanidad y trae sanidad específicamente a dos mujeres que bajo la mirada de la ley mosaica se consideraban mujeres totalmente impuras. Una, porque padecía de esta hemorragia, de un flujo de sangre, y la ley estipulaba que si una mujer estaba en su periodo menstrual, esta era considerada impura y no podía tocar nada porque lo que tocaba quedaba contaminado. También, obviamente, a esta niña que estaba muerta se le consideraba impura. Uno no podía tocar un cadáver y después acercarse al templo porque estaba impuro, estaba contaminado. Así que el poder de la santidad de Cristo trajo sanidad y trae sanidad a la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces consideramos que es el poder de Dios algo súper místico, súper raro que trae sanidad. ¿Y sabe lo que es? Es la santidad de Cristo trayendo sanidad a la vida de estas mujeres. Porque ambas mujeres fueron sanadas y quedaron puras delante de Dios. Así que es interesante. Y ahora Marcos, en el capítulo 6, nos quiere presentar un cuadro un poco diferente de Cristo. Nos quiere presentar a este Cristo completamente humano al encontrarse con aquellos que lo conocían. Y podemos ver cómo la gente reaccionaba ante Jesús y cómo los discípulos reaccionaban delante de Jesús. Y hay una pregunta que surge inmediatamente cuando leemos estos pasajes. Y una pregunta que tienen los discípulos es, la gente que está ahí en ese lugar es: ¿quién es este? ¿Quién es este? Hay una canción que dice: ¿quién es este hombre? ¿Cierto? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? Vemos en el Evangelio según San Marcos que Jesús, después de estar en la tierra de Capernaum, donde ha sanado a esta mujer, a esta niña, ¿qué es lo que sucede? Va rumbo a su tierra natal, Nazaret. Y es interesante porque Jesús regresa no como un héroe a su ciudad. No regresa lleno de gloria, lleno de flores, no ponen alfombras rojas para que Jesús entre, pero Jesús sí regresa como un gran rabino acompañado de sus discípulos. Y por lo que vemos que Jesús es reconocido como un maestro que ha estado forjando y haciendo su fama por todo lugar, producto de los milagros que él hacía y por la forma en la cual él enseñaba. ¿Y qué nos dice Marcos? Cuando llegó el día de reposo, en el versículo 2. ¿Qué significa esto? Cuando llegó el día sábado, que era el día de reposo para los judíos, Jesús acude a la sinagoga como era de costumbre. Y un hecho curioso es que lo que escuchaban a Jesús hablar se impresionaba de su enseñanza. Y no sé si le ha pasado conocer a alguien que quizás pasaba desapercibido en algún momento de su vida. Y cuando lo volvemos a ver y ver todo lo bien que le ha ido, lo excelente que está su vida,
generalmente nos causa asombro e impresión. O si vemos a alguien por quien nadie daba nada, nadie daba un peso, y ahora lo vemos con un buen trabajo, quizás con un título universitario, con una linda familia, ¿qué sucede en nosotros? Hay asombro, pero también hay orgullo. Sin embargo, aquí vemos lo contrario. La gente asistía a la sinagoga y comienza a cuestionar a Jesús. Cuestionan lo que tenía, lo que enseñaba o con la sabiduría que estaba enseñando. Incluso empiezan a cuestionar hasta los milagros que Jesús realiza. También comienzan a decirse unos a otros, conocemos a sus padres, conocemos a sus hermanos, incluso sus hermanas viven aquí con nosotros. Y un gran problema en Nazaret es la falsa familiaridad que hay en ellos. Porque ellos decían, lo conocemos a su familia. Y la pregunta que surge, quizás muy en el interior de ellos, ¿cómo alguien que conocemos su familia, puedes enseñarnos algo? Y es muy probable que muchos de ellos tuvieran quizás muebles hechos por Jesús, quizás incluso las casas en las que vivían fueron fabricadas por Jesús y su Padre. Y eso también nos presenta una imagen renovada de Jesús. Porque ¿a quién no le ha pasado? Que cuando imaginamos a Jesús, imaginamos al Jesús de Hollywood, de las películas, flaquito, debilucho, como que casi anoréxico, ¿o no? Pero Marcos dice que Jesús era un tecnón, o sea, un carpintero. Un tecnón era alguien que tenía la habilidad de trabajar no solo con madera, sino que con piedra y con cualquier tipo de metal. Y producto a cómo son las casas que están en la zona de Nazaret, es casi un 99,9% seguro que Jesús era también un fabricante de casa que trabajaba con piedras y no tan solo trabajaba con madera haciendo mesitas como muchas veces nosotros queremos imaginar. Así que tenemos un Jesús que realmente la gente lo conocía por ser un hombre hábil, un hombre fuerte, que era un carpintero, que era un constructor, como dirían en México, donde vive, de donde es mi esposa, sería un buen albañil Jesús. Lo tenemos aquí, ahora enseñando. Y esto, hermanos, para los judíos es algo raro. Porque en la vida de un hombre tú puedes elegir dos cosas. O eres sabio y estudias la Torá, o te dedicas a los trabajos manuales. Y por mucho tiempo conocieron a Jesús a través de un trabajo manual, porque decían que si tú trabajabas en lo manual, no eras una persona suficientemente sabia para poder enseñar y estudiar la Torá, o sea, la palabra de Dios. Pero aquí hay un quiebre en sus mentes. Jesús, este hábil carpintero, este hábil constructor, ahora está enseñando con sabiduría. Y ellos comienzan a preguntarse, o sea, ¿cómo es posible esto? ¿Y alguno de ustedes conoce lo que significa el orgullo pueblerino? ¿Han escuchado este término? El orgullo pueblerino es algo muy raro, porque nos sentimos orgullosos cuando alguien que sale de nosotros empieza a progresar, empieza a crecer, le va bien, tiene éxito. Si se hace famoso, mejor todavía. Nos sentimos súper orgullosos, ¿cierto? Pero cuando esa persona vuelve al pueblo, empiezan las críticas. La gente empieza a decir, oye, ¿qué se cree este otro? Mírenlo cómo anda vestido. Ay, no, mírenlo cómo habla, si antes no sabía ni hablar. ¿Ah? O empiezan frases como, yo lo conozco de chico. No, yo lo cuidé. Yo le cambié los pañales, ¿cierto?
Yo era amigo de su papá o de su mamá o de sus abuelos. Yo lo vi crecer y sé todas las maldades que hacía. Y después le añadimos lo siguiente. ¿Cómo este me va a enseñar algo? ¿Ah? Porque yo lo conozco. O si no decimos, no, mírenlo, ya se cree mucho. ¿Ah? O si no empezamos, no, es que ahora que es famoso es orgulloso y arrogante. O si no, peor de todo, no, nos viene a presumir su título, su profesión, sus lujos, incluso su familia. Y eso, hermanos, nos limita y ciega el entendimiento a lo que cualquier persona nos puede enseñar. Porque empezamos a poner una imagen que realmente no es. Y lamentablemente esa mentalidad igual se hace presente en la iglesia, donde tomamos tanta familiaridad y cercanía que muchas veces no creemos lo que nos están diciendo. Muchas veces consideramos a nuestros líderes tan cercanos, tan familiares, que ponemos en tela de juicio su ministerio, su enseñanza, incluso sus acciones. Y esto es lo que está haciendo el pueblo de Nazaret a través de las preguntas retóricas sobre Jesús. ¿Quién es este? ¿No es hijo del carpintero? ¿No es hijo de María? ¿No es hermano de tal? ¿No están sus hermanas aquí viviendo con nosotros? Cuando empiezan a hacerse esas preguntas, ¿cuál es la respuesta automática? Sí, es ese. Es Jesús. Es ese carpintero. Y están poniendo una imagen sobre Jesús que Jesús no es. Pero también nos pasa lo mismo con Dios. Muchos creemos que le conocemos tanto que Dios tiene que actuar u obrar de la única forma que yo creo conocer a Dios. Porque si Dios hace algo distinto, eso no es Dios. Es cualquier cosa menos Dios. Y yo lo he escuchado. Le conocemos tanto que decidimos qué cosas obedecer de Dios y cuáles no. Quizás decimos conocer tanto a Dios que incluso el asistir a la iglesia lo ves como algo poco necesario para tu vida, porque ya conoces a Dios. Porque al fin y al cabo, Dios es cercano a ti. Lo has conocido tanto tiempo que ya no es tan importante, que ya no es tan necesario en tu vida. Y así estaba el pueblo de Nazaret. Entonces Jesús, ¿qué le dice? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y esta frase de Jesús puede ser muy mal entendida y muy mal usada, hermanos. Porque muchas veces nosotros mismos la usamos para justificarnos de que nuestras amistades, nuestras familias, nuestros cercanos no se acercan a Dios. ¿Y qué es lo típico que decimos? No, es que nadie es profeta en su tierra, entonces a mí no me van a escuchar, no me van a hacer caso. Ve tú, a ti te van a escuchar. ¿Le han dicho alguna vez eso? ¿O hemos usado esa excusa alguna vez? Yo creo que todos lo hemos dicho. Porque nos conocen tanto, que muchas veces nuestras acciones reflejan todo lo contrario de ser un cristiano. Muchas veces nuestros hechos hablan más fuertes que nuestras propias palabras. Entonces, ¿qué es más fácil? Decir, no, es que nadie es profeta en su tierra, por eso no me hacen caso, o decir, yo tengo que cambiar y mostrar la imagen de Cristo a mi familia. Es que ahí es un poco más difícil, porque muchas veces no queremos cambiar, muchas veces no queremos crecer en Dios, muchas veces nos acostumbramos al estado y la condición en la que estamos, que Jesús se nos hace tan familiar que ya no necesito cambiar, ya no necesito parecerme a Él, mejor que Jesús se parezca a mí. Y la realidad es que en las palabras de Jesús hay una implicación mayor, ya que Jesús no emplea esas palabras porque lo cuestionaban por la falsa familiaridad que tenía la gente del pueblo, sino que Jesús lo dice porque ellos solo conocían al Jesús hombre, pero no querían reconocer que Jesús era Dios. Y entendamos algo, Jesús sí fue un buen ejemplo para quienes lo rodeaban, por algo la gente lo reconoció. Pero la gente no quería reconocer
lo que era evidente, que Jesús es Dios. Se le hacía extraño. ¿Cómo? ¿Cómo va a salir algo bueno de Jerusalén? ¿Cómo saldrá algo bueno de Nazaret? ¿Cómo saldrá algo bueno de nosotros? Y muchas veces nosotros nos cuestionamos lo mismo. ¿Cómo va a salir algo bueno de mí? Pero se puede, hermano. Versículos 5 y 6 nos dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro, que solo sanó unos pocos. Mateo, al relatar el mismo suceso, dice que no pudo hacer muchos milagros. Todo por la incredulidad de ellos. La incredulidad, hermanos, puede y es uno de nuestros peores enemigos. Muchos decimos creer en Dios, pero con nuestras acciones estamos demostrando lo contrario, que no creemos en Dios. Muchos decimos conocer a Dios, pero cuando hay dificultades nos cuestionamos si realmente Dios está ahí presente conmigo. Tenemos que tener cuidado de no ser nosotros mismos quienes impidamos que Dios obre en nosotros. Una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir cuando estaba en el colegio bíblico es escuchar a hermanos que negaban todo poder o manifestación milagrosa de parte de Dios. Decían, es que Dios ya no obra de esa forma en este tiempo. Es que eso ya pasó. Y peor aún, decían, Dios no va a poder utilizar a nadie para obrar en un milagro. Entonces la única alternativa viable que ellos veían era que Dios, sin ninguna intervención humana, por eso de Dios, hiciera algo. Y en mi cabeza, hermano, eso era algo raro, porque yo he visto a personas ser sanadas después de una oración. He visto personas ser liberadas porque alguien ha orado por ellos. He visto a Dios hacer milagros una y otra vez en mi vida, en la vida de mi familia y en vida de muchos hermanos. Y lo único que Dios necesita es que creamos en Él. Y hay dos factores que se deben juntar para que un milagro suceda. Primero, nuestra fe. Tanto la fe de quien necesita ser sanado como la fe de quien está orando. Y también la voluntad de Dios. Cuando esas dos cosas están alineadas, los milagros pueden suceder. Porque muchas veces oramos por los enfermos y los enfermos no son sanados y decimos, bueno, ¿Dios no tiene que sanarlo? No, hermano, no tiene. Si es su voluntad, Dios lo hará. Pero nosotros debemos orar y creer con fe en que Dios sí puede hacerlo. Porque se imagina si hoy día se levanta y dice, ¿será que la micro pasa? ¿Será que el auto me enciende? ¿Quién se levanta así de pesimista? Nadie, ¿cierto? Pero ¿por qué cuando oramos a Dios, oramos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios puede hacer algo? Hermano, Dios sí puede hacer algo. Y el viaje debe continuar. En el versículo 6 se nos dice que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. Como la gente de su pueblo no quiso escuchar el mensaje de Jesús y solo estaban viendo a ese que conocían y no al Hijo de Dios, Jesús continúa su viaje misionero a las aldeas vecinas. Esto nos habla de lo frío que espiritualmente estaba la gente en Nazaret. Eran personas totalmente frías al poder de Dios, totalmente frías al mensaje de Jesús. Porque uno esperaría que aquellos que más conocían a Jesús sean los primeros en creer en su mensaje. Y aún viendo las cosas que hacía Jesús, uno esperaría que ellos creyeran en Jesús. Pero no sé si se recuerda hace un tiempo atrás que estuve predicando que ni la familia de Jesús creía en Jesús. Y creo que una expresión muy común dentro del cristianismo es, me hubiera gustado haber nacido y estado en el tiempo de Jesús para conocerlo, ¿cierto?
¿Cuántos han dicho esto? Otros dicen, si yo hubiera estado ahí, yo sí lo sigo y creo en Él. Y nos imaginamos cómo hubiese sido nuestra vida en ese momento. Pero vemos que quienes más lo conocían, su familia, amigos y vecinos, no le creían, sino que lo cuestionaban. Cuestionaban lo que Jesús estaba haciendo. ¿Y usted cree que nosotros seríamos distintos? Aunque esto no está lejos de nosotros, hermanos, porque hemos escuchado hablar de Jesús, hemos visto milagros de Jesús y aún así dudamos y nos alejamos de Él. Aún así con nuestras acciones demostramos que Jesús no es importante para nosotros. Porque si lo fuera, mi hermano, haríamos hasta lo imposible para estar cerca de Él. Así como imaginamos que sería nuestra vida si hubiésemos nacido en el tiempo de Jesús, así debe ser nuestra vida ahora, porque Jesús está presente. Así que imaginar muchas veces no sirve de nada. Es necesario actuar, necesario creer hoy en día. Del versículo 7 al 13, Marcos nos presenta una misión imposible. Porque dice que Jesús llamó a los 12 y los envió. Y algo que podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, es que Jesús inicia su ministerio llamando al arrepentimiento. Versículo 14 y 15 dice así: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Jesús nos llama al arrepentimiento. Y ahora Jesús traspasa esta misión a sus discípulos y en esta ocasión especial a sus apóstoles. Jesús envía a sus discípulos como ovejas en medio de lobos incrédulos, judíos que conociendo la palabra de Dios no estaban dispuestos a creer en Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible esto, hermano? Hoy en día también es posible. Hay mucha gente que ha escuchado la palabra de Dios, que ha estudiado la palabra de Dios y aún así no cree en Dios. Y la misión era sencilla: predicar sobre el arrepentimiento, echar fuera demonios y ungir a los enfermos para que estos sean sanados. Sencillo, ¿cierto? Ay, uno se piensa y dice, súper sencillo. Recordemos algo muy especial. Jesús ya había dado autoridad a sus discípulos para expulsar demonios. Marcos 3, 15 dice lo siguiente: y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Esto es cuando llama a los 12 apóstoles. Jesús le ha dado la autoridad previamente a sus discípulos y ahora lo envía de 2 en 2 para cumplir un requisito esencial en la cultura hebrea. Es que una sola persona no era suficiente, sino que necesitaban 2 testigos para anunciar un mensaje. Así que Jesús le dice a sus discípulos, vayan de 2 en 2 a testificar lo que han visto, a llamar al pueblo al arrepentimiento, a echar fuera demonios y a orar por los enfermos. Y algo que nos deja ver aquí Marcos es que Jesús confiaba en lo que Él le había enseñado a sus discípulos, porque uno esperaría que le diera instrucciones de cómo hacerlo, ¿cierto? Uno esperaría, a ver Jesús, ya, dime, ¿cuál es la fórmula para predicarle y que se arrepientan? Ok, ¿cuál es la fórmula para echar fuera demonios? ¿Cómo es la fórmula para orar por los enfermos? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para que estos sean sanados? Y como un buen chileno, yo creo que los discípulos estaban esperando un tutorial de hágalo usted mismo, ¿cierto? Pero Jesús no se los dice. Jesús no les dice cómo deben hacerlo, solo los envía. Lo que sí les dice es que no pueden llevar un equipaje pesado y deben viajar liviano. Y quizá usted se ha preguntado cuando ha leído estos versículos, ¿por qué debían viajar livianos los discípulos?
Y varios eruditos han dado su opinión al respecto y sus hipótesis van desde lo especulativo profético hasta lo práctico. Y lo especulativo profético dicen porque creían que era una señal de lo que pasaría en Jerusalén en el año 70, donde el templo iba a ser destruido, donde iba a venir una persecución, donde la ciudad iba a ser atacada y donde todos debían correr con lo único que tenían en la mano. Pero la verdad no me convence mucho esto. Soy muy sincero. Pero también hay algo práctico. Porque un misionero debe depender de la caridad de otros y de la plena confianza en Dios. Y creo que eso me hace más sentido. ¿Se recuerda de nuestra misionera? De Eli Lobos. Ella depende de nosotros, pero también depende de Dios. Y eso es lo que Jesús está esperando de sus discípulos. Lo que sí es cierto es que los que han sido llamados a predicar el Evangelio, o sea, todos nosotros, debemos viajar livianos, sin ataduras en este mundo, sin estar pensando en lo terrenal, sin estar preocupados por el mañana, sin la carga que hemos llevado por muchos años. Jesús nos manda a dejar todo atrás, a despojarnos de ese peso extra que llevamos en nuestra vida y tomar su cruz. Pero para dejar ese peso extra, debemos dejar el pecado, debemos dejar nuestras preocupaciones. Yo sé que muchos de nosotros nos levantamos día a día pensando en qué es lo que vamos a hacer el día de mañana, cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo vamos a pagar nuestras deudas. Y se nos olvida que Jesús dijo, ¿saben qué? No se preocupen, les dice a sus discípulos, no lleven ropa, no se preocupen de la vestimenta, lleven solo 2 prendas. Y esto me hace recordar a lo dicho por Jesús. Vean los lirios del campo. No trabajan y no hilan. Y se visten con más esplendor, con más gloria que Salomón. Y uno dice, wow, que Salomón, el rey que lo tenía todo. Jesús les dice, ¿saben qué? No lleven comida. Y el cristiano no debe preocuparse por el alimento de mañana. Y uno dice, a ver, espérate Gerardo, ¿cómo? Jesús dijo, miren las aves de los cielos. No trabajan, no siembran, pero mi Padre les da de comer. Así el Señor hará con ustedes. El cristiano no debe estar preocupado del dinero. Les dicen, no vayan con dinero. Porque tenemos al Dios que es dueño del oro y la plata. Al Dios que nos sustenta, al Dios que nos provee. Solo debemos llevar, dice, que le dice a los discípulos, lleven solo el calzado. ¿Y saben lo que significa eso? Que debemos llevar el calzado del Evangelio para pregonar a otros las buenas nuevas de salvación, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Jesús les da indicaciones extra. Si lo reciben en una casa, ¿qué les dice? Quédense ahí el tiempo que sea necesario antes de emigrar a otra locación. ¿Y para qué deben hacerlo? Para predicar el Evangelio en el lugar donde estén. Si Dios te ha traído a este lugar y te han recibido y eres parte de esta comunidad, es para que seas parte del trabajo misionero y evangelístico de Dios en este lugar. Porque Dios te ha plantado aquí no solo para estar sentado todos los domingos, sino que también para que salgas y prediques el Evangelio a otros. Jesús le dice, si en un lugar no te reciben, no te compliques la vida. Vete de ahí. ¿Para qué te vas a calentar la cabeza? Y es sencillo, porque muchas veces nos queremos atar a ciertos lugares, nos queremos quedar en ciertos lugares que realmente estamos perdiendo tiempo, hermano. Y ahí uno debe analizar, ¿qué me está quitando tiempo en la vida? ¿Qué me está quitando el tiempo para que yo no predique el Evangelio? ¿Qué me está quitando el tiempo para que yo no busque de Dios? Porque si algo me está quitando el tiempo, mejor hacerlo a un lado. Obviamente espero que no sea su esposo o su esposa, porque ahí estamos mal. Al contrario, ahí dígale, mujer, hombre, vamos,
te gusta o no, vamos a la iglesia a buscar de Dios. Y lo más hermoso de todo es que cuando los discípulos de Cristo comienzan a hacer la obra de Cristo, comienzan a suceder cosas poderosas. Dice el texto bíblico que predicaban a todos que se arrepintieran. También echaban fuera demonios. Estaban ungiendo a muchos enfermos con aceite y estos sanaban. Qué impactante cuando la iglesia se levanta a cumplir con su misión de ser iglesia, de predicar el evangelio a quienes no lo conocen, de orar por los enfermos, de salvar a los perdidos. Porque cuando empezamos a hacer eso, milagros empiezan a suceder, hermanos. ¿Y sabe cuál es el mayor y mejor milagro? No es la sanidad, no son los dones sobrenaturales, no es que hayan visiones, no es que haya profecía, no es que caiga cualquier cosa del cielo. El mayor y mejor milagro que hay es que los perdidos y pecadores vuelvan a Cristo, que las personas sean restauradas, que las familias sean restauradas y que las almas sean salvadas para la gloria de Dios. Y yo les pregunto, ¿quieres ser iglesia? ¿Quieres ser la iglesia de Cristo? Necesitas levantarte y predicarle a otros sobre el arrepentimiento. Necesitas levantarte y orar por los enfermos. Necesitas levantarte y preocuparte por aquel que está caído. Porque eso es lo que hace la iglesia. Esta es la misión que Jesús está enviando a sus discípulos. Ahora, si te preguntas cómo me afecta esto o cómo estoy yo involucrado en todo esto o incluso cómo puedo aplicar esto a mi vida, te voy a decir lo siguiente. Porque obviamente la idea es que pongamos en práctica la palabra de Dios. Así que te tengo algunas sugerencias. No caigas en la falsa familiaridad. Quizás puedes llevar muchos años en el cristianismo y no ser necesariamente un cristiano. Siempre hay un motivo para conocer más de Dios y de su palabra. Siempre hay motivos para asistir a la iglesia y congregarnos. Siempre hay motivos para buscar el rostro y la presencia de Dios. Porque por más que creemos conocer todo de Dios, siempre hay algo nuevo que Dios puede enseñarnos o mostrarnos de Él. También no nos refugiemos en el profeta. ¿Qué quiere decir esto? Nunca debemos minimizar nuestra labor hacia otros. Quizás no estás viendo resultados inmediatos en quienes te rodean, pero recuerda que los tuyos son los que más te observan. Así que tu familia te está observando, tus familiares te están observando, tus amigos te están observando, tus compañeros de trabajo te observan, tus compañeros de universidad, de escuela, de cualquier lugar, la gente que te rodea te observa. Así que si te has excusado de que nadie es profeta en su propia tierra, estás a tiempo de cambiar eso y usar eso como una ventaja. Estás a tiempo de cambiar tu forma de vivir. Estás a tiempo de moldear tu vida a la imagen de Cristo para que cuando otros te vean puedan ver a Dios reflejado en ti y lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. No caigas en la fantasía. Si no naciste en el tiempo de que Cristo caminaba sobre la tierra, es porque Dios tenía un plan distinto para ti, hermano. Nunca te escudes en esa falsa idea de que si yo hubiera conocido a Cristo y caminado con Él, sería un mejor cristiano. Porque ya vimos que aquellos que lo conocían no creían en Él. Hoy estás con Cristo. Dios mismo habita en ti por medio de su Santo Espíritu. Así que estás caminando con Dios y puedes ser un mejor cristiano. No necesitas nacer en el año 30 después de Cristo para ser un mejor cristiano. Hoy debes ser un mejor cristiano. Hoy puedes conocer a Dios. Hoy puedes conocer a Jesús cuando abras tu Biblia, cuando leas la palabra de Dios. Porque no hay excusa para conocer a Dios. Y no importa qué tan imposible parezca la misión, solo confía en Dios, hermano. Debes dejar de confiar en tus propios recursos y fortalezas. Confía en el poder de Dios y comienza a predicar a otros lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. La misión de los 12 es nuestra misión.
porque somos la iglesia de Cristo. Somos los discípulos del Señor. Debemos obedecer a los mandatos de Jesús. Nosotros debemos predicar a otros lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Debemos orar por los enfermos y ungirlos con aceite. Debemos orar para que los endemoniados sean liberados y que el poder de Dios sea manifestado en todo lo que hagamos. Así que es sencillo, hermanos, ser iglesia. Es simplemente cumplir con lo que Cristo nos pide. Y es por eso que